7 mujeres que inspiran en el mundo del esoterismo, la cocina, el deporte, la solidaridad, la educación, la ciencia y el arte. Son algunas de las protagonistas de esta temporada. En el estudio de tuberculosis lo que demostramos es que si se activaba la autofagia, se lograba una mayor destrucción del patógeno. Porque también es cierto que a veces los científicos somos responsables de no transmitir quizás al común de la gente, podemos decir, a la sociedad en general, lo que estamos haciendo, y puede ser un beneficio a futuro para tales o cuales aspectos. María Isabel Colombo, sus más allegados le dicen Marisa, yo también hoy le voy a decir Marisa, es bióloga molecular, ha sido premiada múltiples veces, ya nos va a contar. Lo último este año fue el CONEX 2023, el premio a la ciencia, a las personas, o usted me va, o vos me vas a... ¿Te puedo tutear en la entrevista, Marisa? Por supuesto, ¿qué tal, Valeria? Bueno, nos vas a decir de qué se trata, más allá del premio, que todos los premios siempre son un honor, de qué se trata este estudio por la que fue premiada Marisa sobre el desarrollo de la autofagia y algunas terapias que se pueden ir desarrollando en base a la manipulación de este proceso molecular. ¿Está bien? Exactamente, perfecto. Ella es titular también de la cátedra del área de biología celular y molecular de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha sido directora por 5 años del Instituto de Histología y Embriología, recién retirada, pero no tanto, como dice, del año pasado, pero sigue investigando, porque creo que un investigador o investigadora nunca se jubila, aunque lo jubilen, ¿no? Exactamente, uno sigue siempre en actividad porque es una pasión, diríamos, el que le gusta la ciencia es realmente una pasión, entonces, bueno, uno continúa mientras esté bien, mientras le dé el casco. Mentalmente, claro, hay que seguir, así que... ¿Cuál fue el primer experimento o investigación científica que hiciste de chiquitita, de adolescente? ¿Te acordás de eso? Ese hito que dijo, yo voy por acá. Claro que sí. De hecho, me han hecho esa pregunta. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué te gustaba la ciencia? Y desde chiquita, con mi hermano jugábamos. Mis padres me habían regalado un equipo de química porque sabían que me gustaba todas esas cosas. Y, o sea, vos mezclabas cosas en tu casa. Mezclaba, claro, y con mi hermano poníamos germinaciones, las poníamos al sol, hacíamos los frasquitos como uno hace cuando va a la escuela, bueno. Así que sí, desde chica, y luego ya en la secundaria tuvimos un profesor de química que realmente nos hizo gustar la materia. Y a partir de ahí, eso fue en 5º año, yo tomé la decisión de que quería seguir algo relacionado con las ciencias médicas, bioquímica, y estudié farmacia y bioquímica. Qué importante un buen docente, que te transmita la pasión por una disciplina. Digo, ¿cuántas personas se han perdido de apasionarse con la ciencia por falta de entusiasmo a alguien que les transmita? ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente, porque mis padres... bueno, mi papá falleció, pero mi mamá aún vive, ambos docentes. Así que nos transmitieron desde chiquitos. Mi mamá preparaba sus clases, en aquella época no existían las fotocopiadoras, pero me acuerdo del mimeógrafo, que era algo donde se hacían copias. Qué bárbaro. Y nosotros nos quedábamos siempre con alguna copia porque éramos los alumnos que teníamos que hacer la tarea que fuese. Entonces, bueno, creo que es algo que lo llevo, podríamos decir, en los genes. Sí. La parte de la docencia, a mí me encanta dar clase. Toda la vida, además de la parte de investigación, he sido docente. Así que tanto en la Universidad Juan Agustín Maza como en la Universidad Nacional de Cuyo, y bueno, o sea, después... siempre ha sido de la mano la investigación científica y la docencia. Sí, o sea, es que estoy convencida que tienen que ir de la mano, o sea, porque es diferente cuando uno puede dar una clase y a lo mejor le está transmitiendo
en ese proceso de enseñanza-aprendizaje algo que uno ha puesto en práctica en ciencia, claro, que ha hecho en el laboratorio o que un colega le transmitió. Es claro, distinto. claro, esa convergencia de teoría práctica es muy interesante cuando uno ya está aplicándolo en el día a día y lo puede transmitir. Exactamente. ¿Qué es la autofagia y por qué fue tan importante para la comunidad científica tus estudios, digamos? Bueno, se puede explicar en forma muy sencilla. La palabra autofagia. Auto, a sí mismo. Uh-huh. Fagia viene del griego de comer. Uh-huh. Entonces, significa comerse a sí mismo. Sí, sí, es sí. un proceso por el cual las células, en realidad, digieren parte de sus componentes para obtener nutrientes. Y eso se exacerba, se aumenta si se hace un ayuno o falta de nutrientes, porque lógicamente es un mecanismo de supervivencia. La célula trata de degradar algo que le está sobrando o que, en fin, no lo necesita tan críticamente para poder seguir sobreviviendo. O sea, se recicla, es una forma de renovarse, reciclarse. Exactamente, aparte es un proceso de reciclaje fundamental, porque hay un montón de pequeñas organelas, organitos dentro de las células que tienen que ser reciclados, degradados y vueltos a sintetizar. Entonces, esos son llevados a cabo por la autofagia. Bien, ahora, este proceso, por supuesto, es conocido, se entiende que este proceso de autofagia es orgánico, que sucede con ayunos voluntarios e involuntarios. ¿El ayuno intermitente es recomendable, sí o no? Sí, por supuesto que sí. ¿Se le llama ayuno? ¿Podemos hablar a partir de las 12 horas sin ingerir ningún tipo de alimento? Lo recomendable son, en realidad, 16 horas la miércoles, de ayuno no sé. intermitente. Es difícil ahí, ¿no? No es tanto. Si uno tiene, de hecho yo lo aplico prácticamente 5 o 6 días a la semana. ¿En serio? ¿De qué manera? Sí, porque va... Claro, bueno, hay que o predicar sea, y no decir lo que... predicar, sí, pero... Sí, pero hacerlo. Hacerlo, exactamente. Uno cena temprano, 7:30 de la tarde, 8. Sí. Después, una cena normal, diríamos. Después hay que saltear el desayuno y recién volver a comer al mediodía. Ahí ya pasaron 16 horas. ¿Y por qué es importante esas 16? Porque bueno, si comimos, tenemos la digestión, la absorción, niveles de glucosa altos que se van generando, y todo eso se tiene que ir consumiendo. Pero no solo los circulantes, sino también lo que pueda estar en el hígado, acumulado como glucógeno, que se llama. Y es la parte después, interesante para limpiar incluso. Exacto. Y después recién uno entra en el verdadero ayuno, en donde la autofagia se activa y comienza a degradar y renovar todas las organelas de nuestras células. Espectacular. Ahora, esto que uno piensa ayuno intermitente, desde la ignorancia, digo, será una vez por mes, una vez por semana, no, por lo que te escucho, son 5 veces a la semana lo haces. Bueno, ¿No se acostumbra, no empieza a generar más defensa del organismo y se acostumbra a ese ayuno, no? No, realmente no, y es muy beneficioso en muchos sentidos, o sea, no solamente, por ejemplo, uno piensa un ayuno intermitente, bueno, para bajar de peso, sí, es cierto, pero tiene efectos, por ejemplo, como yo hablaba de la glucosa, para prevenir enfermedades como diabetes tipo 2. También se ha demostrado, y eso está claramente demostrado, que es muy beneficioso para prevenir enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer, como Huntington disease, o sea, muchas de las enfermedades que pueden afectar nuestra mente. Claro. Entonces, con ese ayuno se ayuda a prevenir eso. Que no es solamente el ayuno intermitente, el ejercicio también es muy importante. Entonces, la combinación de ambos... hace una renovación celular. Claro, pero uno puede hacerlo
no es necesario que sea 5 días a la semana, puede hacerlo a lo mejor 3 días a la semana, 4 días. O sea, eso que está depende, claro, de cada organismo. De cada organismo. O sea, que existen aplicaciones de la autofagia dentro de la medicina regenerativa y de la longevidad. Sí. Exactamente. Se está estudiando, me imagino, ¿Por qué? mucho en este Porque momento. justamente en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, que es una enfermedad que justamente se manifiesta con mayor frecuencia en adultos mayores, se ha visto que la inducción de la autofagia me prevendría las alteraciones, ciertas alteraciones que se producen, por ejemplo, debidas al Alzheimer. Cuando yo leía, Marisa, el estudio que ustedes habían planteado, por supuesto, no en toda su complejidad, porque creo que es muchísimo más largo, creo que se tiró algo para la prensa en su momento, para que lo entendiera más o menos la comunidad, y con lo que te ganaste este premio tan prestigioso a nivel nacional. Ustedes plantearon como varias líneas de estudio, pero sobre todo ir viendo las situaciones, manipular el proceso autofagia para ir viendo cómo se previene o cómo se pueden ir desarrollando defensas en determinadas enfermedades, por ejemplo, tuberculosis. ¿Estoy bien? Sí. En realidad, en el estudio de tuberculosis lo que demostramos es que si se activaba la autofagia, pero esto en células in vitro, sí, a nivel celular. Si se activaba la autofagia, se lograba una mayor destrucción del patógeno. Si querés hablarnos de tu equipo, porque calculo que no has estado vos sola, has liderado esa mega investigación, pero ¿cómo crees y cómo te imaginás y cómo decías que esto se vaya instrumentando a futuro de mediano plazo a largo plazo? Bueno, es que es muy importante la ciencia, pensarla desde el punto, bueno, primero que sí, como, gracias, lo mencionaste, es un trabajo en equipo. O sea, la ciencia sola que a veces nos ponen el científico encerrado en una pieza, sí. Eso no existe. No existe más. No existe más. Diríamos, es muy importante la comunicación, el estar al tanto de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Entonces uno tiene que leer mucho, basarse en otros descubrimientos y empezar a generar ideas y a desarrollar el proyecto, como dije, en colaboración con el propio equipo, con varios normalmente estudiantes de doctorado que trabajan en el laboratorio. Exacto. ¿Y cuál es la perspectiva? Porque si nosotros pensamos, bueno, sí, estudio la autofagia y en un año voy a tener ya una medicación o voy a solucionar tal o cual problema, esa está muy alejada de la realidad. El estudio de la ciencia básica es muy importante porque nos da las bases justamente de algo que después se pueda aplicar a un desarrollo más de tipo biotecnológico. Bien, o sea, para salud o para cualquier otro. Claro, y aparte es como evolucionista, ¿no? La ciencia, porque vos tu estudio también se basa en lo que se ha ido publicando científicamente en esa literatura científica y lo tuyo seguramente puede seguir como disparador para nuevas o instrumentar con nuevas teorías un futuro medicamento. Sí, uno tiene que basarse en lo que se hizo antes, ver si, si uno está totalmente de acuerdo o no, o hacerse nuevas preguntas sobre lo que ya se instrumentó. ¿No es cierto?, lo que ya se conoció. Y si esto fuera por este camino, si hubiera, entonces uno va explorando distintas avenidas para tratar de responder a las propias preguntas que uno se hace. Claro, y esa respuesta que vos diste con tu estudio no estaba en el mundo todavía. No, exactamente. Qué satisfacción y qué fuerte plantearte algo, qué obsesión hay que tener también, ¿no es cierto? Para decir, esta pregunta, nadie la contestó, me voy a poner con eso. Claro, porque en realidad el avance de la ciencia es así. Hasta esto es lo que conocemos. Y ahora, ¿qué nos preguntamos nuevo para poder ir avanzando? Porque si nos quedásemos solo con lo que ya se sabe. Seguíamos con la rueda. Claro, en cambio uno se va haciendo nuevas preguntas, pero basándose también en lo que
en lo que aprendió antes, en lo que otros grupos de investigación publicaron, y bueno, y uno va teniendo la visión de, por acá me parece que podemos encontrar una respuesta a tal o cual pregunta. Lo que tienen los premios que visibilizan un poco el estudio que se hace, ¿no? Después de eso, ¿qué repercusión has tenido a nivel nacional, internacional, académico, político, económico, sobre todo para financiar proyectos de este tipo? ¿Cómo ha sido ese impacto después Económico no digamos, pero en general los premios que he recibido, incluyendo este, obviamente es un reconocimiento personal que para uno también es satisfactorio, claro. Pero también para el grupo de trabajo y la gente más joven, para incentivarla, decirle, bueno, podemos seguir, esto es importante, si vamos desarrollando tal o cual tema, vamos a lograr ir avanzando. Bien. Entonces, ¿pero ha venido algún laboratorio, Marisa, o decir, mira, algún impacto de este tipo más instrumental, digamos, bueno, en base a esta investigación nosotros queremos desarrollar esto? ¿O hasta ahora no. Es difícil la conexión a lo mejor con empresas de biotecnología. Ahora se está acercando más lo que son las industrias a la investigación básica. Pero bueno, también es muy importante el apoyo que se da a nivel del Ministerio de Ciencia y Técnica, porque hay programas para justamente esa interrelación entre las industrias, los investigadores básicos, para tratar de ir avanzando en ese sentido. Pero bueno, hace falta toda una estructura. Claro, sí, me imagino que es difícil porque la ciencia, diríamos, obviamente, para llevar adelante un proyecto científico se necesita invertir dinero. Claro. Y a veces eso es difícil. Sí, es interesante que se visibilice porque de esa forma empieza a tener ese impacto que uno como científico quiere llegar, exactamente, obviamente. Y bueno, entrevistas, ese tipo de respuestas sí es importante. Y eso ayuda a visibilizar lo que uno está haciendo. Porque también es cierto que a veces los científicos somos responsables de no transmitir quizás al común de la gente, podemos decir, a la sociedad en general, bueno, lo que estamos haciendo, y puede ser un beneficio a futuro para tales o cuales aspectos. ¿Te costó como mujer investigadora en una generación que no es la de ahora, que por suerte y gracias a muchísimo trabajo colectivo se ha ido achicando esas brechas? Pero digo, ¿has sentido ese techo de cristal como mujer cuando arrancaste con la ciencia y hasta el día de hoy, o sentís que no? En realidad, cuando yo arranqué a hacer mi doctorado, que fue lo primero, una vez que me recibí de bioquímica, diríamos, yo quería hacer investigación, quería hacer ciencia, era la única mujer en el grupo. Todos mis compañeros becarios eran todos varones, mi jefe también era varón, pero para ser sincera, nunca sentí una discriminación de que era imposible porque uno era mujer. Y de hecho, por ejemplo, bueno, llegué a ser directora de un instituto importante, que la tradición era de directores varones. Pero ahora sí ha cambiado mucho. La mayoría de mis estudiantes, de mis becarias, son mujeres también. Entonces, hay una mucho mayor integración. Se cuestiona mucho menos, digamos. ¿Tuviste que lidiar con algunos prejuicios o no? No te importaron. No sé. Si hubo, no te importaron, Marisa, si no hubiese llegado a donde estás. ¿Por qué la ciencia no se enseña o por lo menos no se transmite con la pasión que yo cada vez que escucho a un científico o una científica la tienen? ¿Por qué queda tan desapasionada, desamorada la ciencia a nivel masivo? ¿Por qué es eso? Por eso es lo que yo pienso que también es muy importante y que es parte de nuestra responsabilidad como científicos. El tratar de llegar
más claramente, sin palabras difíciles o lenguajes rebuscados, a la sociedad. Es decir, bueno, esto les importa. De todas maneras, si pensamos un poco, hablemos del último periodo, a la gente le hablan de CONICET. Le suena la palabra, saben qué es lo que es. Y cuando le dicen que lo van a arrancar del CONICET o lo van a sacar, de alguna forma hay una reacción, o sea, porque hay algo que les ha llegado y han visto, bueno, los científicos quizás más importantes están dentro de CONICET, de las universidades, obviamente. Sí, Argentina además tiene una tradición de investigadores que han hecho cosas maravillosas. Sí, con premios Nobel. Exacto. Y todo eso, y es un país relativamente chico en cuanto a los científicos. Entonces, bueno, todo eso, pero es cierto que hay que trabajar más para difundir más y para despertar esa también un poco esa pasión en la sociedad en general. Bueno, la ciencia es importante porque todo país desarrollado requiere de ciencia, de inversión en ciencia para un futuro, porque si no somos simplemente obreros a lo mejor para trabajar para otro que desarrolla los productos. Claro, y además es un poco también ir como combatiendo simbólicamente el pensamiento mágico, digamos, a nivel cultural, en una sociedad es muy interesante tener un pensamiento científico. Claro. En cuanto a que a veces las cosas tienen su método, su proceso y su elaboración. No sé qué le parece, porque a veces estamos inmersos en algo, y más en estos contextos donde parece que una sola persona nos va a salvar, que hay como pases mágicos y todo se soluciona. Falta pensamiento más crítico y científico, hablando un poco desde lo metodológico, ¿no? Obviamente que sí, o sea, la magia salvadora yo creo que no existe. A la política le falta en bastante. ningún lado, o sea, Sí, y creo que bueno, que es importante el aplicar nuestro raciocinio. Nosotros somos un pueblo inteligente, su mayor parte educado, entonces creo que tiene que plantearse todas esas cosas, ¿no? Como bióloga molecular, ¿cuáles fueron tus otras obsesiones a la hora de investigar? Más allá de la autofagia que habrás sido, te habrá comido los últimos años, hablando de autofagia, ¿te habrás autocomido varios años de investigación? No, en realidad hace más de 30 años que trabajo en autofagia. Cuando volví al país, yo hice mi doctorado, mi postdoctorado en Estados Unidos, y estuve 8 años allá, y luego volví a Argentina a formar mi laboratorio, mi grupo, y comencé trabajando con autofagia. O sea que el laboratorio en general está como dividido, podríamos decir, en 2 ramas. Una parte donde estudiamos a nivel molecular cuáles son las moléculas, vaya la redundancia, que participan, y otra la relación con los microorganismos patógenos. ¿Hubo una eureka o no hay una eureka en tantos años? ¿Hubo alguna eureka en 30 años de estudiar el fenómeno? ¿Te acuerdes así? Que me acuerde así, tanto en ciencia, y yo siempre eso se lo digo, el 99%, no por ser negativista, 99% de los resultados son negativos, no salen. Pero hay un 1% en donde uno obtiene eso que vos decís, el eureka. Acá es donde voy a conseguir realmente el resultado, o me va a abrir el camino para que pueda seguir avanzando. Pero es un porcentaje pequeño, la ciencia es difícil, es sacrificada, es frustrante en muchas oportunidades, y uno tiene que superar eso y buscar el camino que no está marcado. Idea, entrevistas, edición y producción general, Valeria Caselles. Estamos todas cuenta con el auspicio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Godoy Cruz, en Mendoza, en Argentina.